Bienvenidos y bienvenidas a estas charlas en Tlawili. Estas charlas tienen el objetivo de darnos a conocer y conocer a los ponentes de los talleres que se van a impartir en el 15º Encuentro Regional de Medicina Tradicional de Occidente, que se celebrará en Arandas, Jalisco, del 16 al 18 de marzo. Em, Pueden revisar las charlas anteriores en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Instituto Tlahuili o también pueden encontrarnos en Facebook como Instituto Tlahuili o Fiesta de la Planta, y también ahí pueden consultar los videos de los talleres que ya han pasado. Y bueno, sin más, esta noche tenemos el gusto de presentar el taller de biodescodificación impartido por el maestro César Ponce Guerrero. Él nos estará impartiendo el taller número 8 y le vamos a dar la más cordial bienvenida. Maestro, bienvenido, y le damos el micrófono, le cedemos el micrófono para que pueda presentarse y compartirnos acerca de este taller tan importante que nos dará. Gracias. Hola, Tona. Gracias al Instituto por la invitación una vez más y aquí estamos con mucho gusto compartiendo lo que hacemos aquí desde su casa. Aquí estamos en el salón de clases de SANEM. Y bueno, desde aquí de corazón les compartimos lo que vamos a ver en este taller, que vamos a hacer en Arandas en marzo, en la víspera del inicio de la primavera. Entonces, pues nada, sin más comenzamos. Bueno, ya me presento, Tona, soy César, originalmente estudié sociología, actualmente me dedico pues, a dar consultas, a dar talleres, a investigar sobre todo este tema de la relación del cerebro con el cuerpo, con la percepción, enfocada en especial en lo que es el encontrar el origen de los distintos conflictos que nos afectan como seres humanos. Básicamente identificamos cuatro grandes tipos de conflictos, que son los conflictos físicos o lo que llamamos enfermedades, ¿no? Cuando la persona llega a consulta y dice, me duele aquí, me duele allá, me diagnosticaron tal cosa, algo que tiene que ver en el cuerpo físico. Las personas que tienen perciben sus conflictos a nivel emocional, o sea, que llegan a consulta diciendo, me siento triste, me siento deprimido, me siento enojado. Conflictos de conducta, personas que dicen hago cosas de las cuales no puedo controlar, hábitos de alimentos, adicciones, por ejemplo, y de relaciones, ¿no? Personas que llegan a consulta y dicen, tengo conflictos con mi esposo, tengo conflictos con mi mamá, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a partir de estos grandes conflictos, pues buscamos qué está detrás de esto, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta que nos hemos hecho durante los últimos 13 años que tenemos laborando en este proceso de investigación. Y bueno, lo que vamos a presentar en Arandas es una síntesis, una pequeña síntesis de 3 días, ¿no? Que no es tan pequeña aparentemente, pero cuando vemos todo lo que se abre, cuando empieza a entender la percepción humana desde esta perspectiva y el efecto que tiene esto sobre nosotros, bueno, se abre unas ganas de saber muchísimas más cosas. Pues bueno, voy a compartir un poquito de lo que vamos a ver en Arandas primero. Bueno, el taller es este concepto de biodescodificación, que es como una palabra que se ha difundido mucho en los últimos años, como digo, cuando nosotros conocimos esta investigación, la nueva medicina germánica, cuando conocimos las investigaciones de Fletch y de Celan y de todos ellos que hacían la psicosomática, pues nada, era algo que muy poco conocido actualmente. Sobre todo, esta es la palabra que más se conoce para asociar a esta forma diferente de entender, digo entre comillas diferente, porque pues, no es la única forma, no es la única perspectiva que lo observa de esta manera,
pero bueno, de una forma distinta de entender el origen de las llamadas enfermedades. Eso es como muy importante de esta perspectiva. O sea, acá no solo buscamos cómo quitarla, no solamente buscamos cómo eliminar aquello que me duele, que también es muy importante y que también hay que hacerlo, no. Esta perspectiva o lo que está detrás de esta palabra es preguntarnos qué lo causa, tener como ese permiso que la medicina tradicionalmente no nos da de preguntar por qué me pasa lo que me pasa y buscar una explicación integral al por qué nos duele lo que nos duele o por qué nos afecta lo que nos afecta. Entonces, bueno, ese es el por qué se elige poner este nombre de biodescodificación a este taller y retomando toda esta investigación que desde hace muchos años hacen bastantes más personas y nosotros dándole este enfoque, por eso decimos basada en la psiconeurobiología transgeneracional, que es lo que llamamos una perspectiva científica, ¿no? Basada en lo que es la neurobiología, la inmunoendocrinología, por ejemplo, de la medicina, lo que aportan el entendimiento del cerebro, las neurociencias a la luz de las teorías de la información y de las teorías de la comunicación que tenemos a nuestro alcance. Y transgeneracional porque es también comprender que el origen de las llamadas enfermedades y conflictos tiene un origen histórico en el ser humano. El ser humano no se puede entender si no se entiende la historia de la cual venimos. Entonces, bueno, ese es por el por qué se le da este nombre. Por ejemplo, el diplomado que impartimos aquí en SANEM es un diplomado en psiconeurobiología transgeneracional. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante, muy importante construir un modelo basado en la ciencia. Es decir, donde todo pueda tener una explicación y nos podamos preguntar el porqué de todo y donde no se reduzca, como suelen hacerse en muchas escuelas, a métodos, a técnicas y a protocolos, sino que hay una comprensión general del origen de los conflictos, una comprensión profunda de las personas que estudian en nuestra escuela y los que estudiaremos, lo que veremos en el taller, por supuesto, viene desde esta perspectiva, ¿no? Que no es solamente, como decíamos, una comprensión de los que les voy a enseñar un diccionario, lo que pueden encontrar en uno de los tantos diccionarios que hay de biodescodificación, donde les voy a dar una clase de explicarles lo que está ya en bastantes libros, por ejemplo, no, sino vamos a ir llevando una reflexión profunda, ¿no? Desde preguntarnos el por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Por eso también tiene este nombre de otra forma de ver y sanar, por lo tanto, la llamada enfermedad. Bueno, servidor César Ponce, quien presenta. Entonces, bueno, ¿de qué se va a tratar un poquito el taller? Bueno, ya vamos a aprender en esta experiencia. Como decía hace un momento, la llamada biodescodificación, la nueva medicina, se ha vuelto una referencia muy importante en este ámbito de la medicina integrativa, o lo que llamábamos un poco antes la medicina alternativa, pero que de alguna manera en la medida que como alternativa, ¿no? Significa darle una posición de poder al otro paradigma y que en la medida de que después de tantos y tantos años de ser alternativos, nos hemos dado cuenta que esto funciona, socialmente ha sido muy acogida en muchas de estas medicinas y terapéuticas que antes eran poco conocidas o incluso despreciadas. Eh, entonces se ha ido construyendo una forma de entender la enfermedad ya no como solamente ofrecer un tratamiento alternativo a la medicina alópata, que es la llamada medicina oficial, y en todo caso ofrecer una perspectiva diferente de tratar los malestares del ser humano, ¿no? Pues la medicina integrativa busca, y eso es ahí donde nosotros nos insertamos, romper con esta separación y más bien, como dice su nombre, integrar lo que cada investigación, lo que cada remedio, lo que cada terapéutica aporta al bienestar humano y tratar de construir a partir de todo esto, incluyendo la medicina alópata, que tiene muchísimas cosas supremamente interesantes y eficientes, que tienen que ser tomadas en cuenta para construir un modelo integral de abordar la medicina, pero que aquí es donde yo les digo,
leer libros de patología o leer anatomía o leer fisiología es súper interesante, sobre todo hablando en este caso de la patología, porque se basa en evidencias de laboratorio, en experimentos científicos de microscopio, digo, y con todo eso es innegable que tienen una validez científica, pero con lo que no estamos de acuerdo es con su modelo interpretativo, y ahí es donde entra lo que hacemos acá, aportar un modelo interpretativo diferente de lo que llamamos enfermedad, que pueda utilizar todos los aportes que el ser humano, como en esta búsqueda como especie de buscar, de construir distintas formas de aliviar el dolor, de regenerar tejidos y todo esto que implica la medicina, pues en echar mano de todo, pero desde este modelo que no vea la enfermedad como un acto de guerra, porque eso es realmente lo que está ahí en juego. O sea, la medicina, decía, perdón, la medicina tradicional tiene como esta idea de que hay que combatir la enfermedad. Tristemente, de repente, esto también se pasó en algún momento ya, por eso Dios ha ido rompiendo esta visión, a la medicina alternativa, es decir, no se cambiaba la forma de comprender la enfermedad, sino que simplemente se ofrecía una alternativa distinta para la guerra, o sea, un arma diferente. Y lo que de alguna manera vamos entendiendo es que la llamada enfermedad no es una invasión, una guerra o algo que nos agrede desde fuera como algo ajeno a nosotros, sino que es algo que surge, y aquí es como la parte importante, como una respuesta, más bien, una respuesta de nuestro cuerpo a cuestiones que no están siendo congruentes con nosotros. Entonces de eso se trata este aporte. Sin embargo, como decía hace un momento, a pesar de esta gran difusión que ha tenido la biodescodificación como concepto, la nueva medicina germánica como enfoque, este, se ha popularizado sin demasiado rigor científico. Digo. Las redes sociales han facilitado que muchísimas personas puedan divulgar y compartir información que vamos encontrando, que se va aprendiendo, pero de repente, al menos esa ha sido nuestra perspectiva, nuestra visión, de repente se pierde este rigor científico que implica, como decías un momento, esta necesidad del ser humano de tener explicaciones y de poder dar y ofrecer explicaciones a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, y de tener bases y de tener evidencias con todo lo que implica el modelo científico. Entonces, bueno, el objetivo de nuestro seminario va a ser aportar una perspectiva científicamente fundamentada, donde todos vamos a tener fundamentos, vamos a tener fuentes, vamos a tener esta posibilidad de ampliar la investigación, de hacer las preguntas pertinentes al respecto, que enriquezca los planteamientos de las escuelas basadas en la biodescodificación y la nueva medicina germánica. ¿Por qué digo que enriquezca? Porque en mi experiencia, muchísimas personas que llegan a los talleres ya conocen de esta información, pero de repente tienen, como digo, como lo que he visto, información muy reducida, sesgada, mezclada con cosas que no tienen que ver, que de repente se confunden el verdadero propósito de esto y la verdadera profundidad que este modelo de abordaje de la enfermedad nos aporta. Entonces, bueno, el objetivo para ti es que integrarás una forma de observar y abordar la enfermedad en un lenguaje sencillo y lógico que permita un abordaje novedoso de los distintos conflictos que nos afectan como seres humanos. Eso es a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué vamos a ver ya más en específico? Más o menos un poquito el desarrollo de lo que sería el taller. Empezamos haciendo esta gran pregunta. Entonces ya si van al taller, bueno, ya vayamos la reflexionando. ¿No? Empezamos preguntándonos qué es la enfermedad y cuál es el origen de la enfermedad. O sea, nosotros partimos desde el meollo del asunto. Entonces, generamos una reflexión sobre las distintas concepciones que se tienen sobre la enfermedad. Es una reflexión bien interesante donde las personas que asisten al taller aportan lo que sabemos y vamos construyendo una visión integral justamente, porque eso es como importantísimo, algo que valoramos y constantemente afirmamos en los talleres, es lo importantísimo, lo importante del lenguaje. O sea, tener claridad en los conceptos que estamos utilizando, el origen de estos conceptos, a qué modelo teórico pertenecen y por qué se explican de la manera que lo hacen. Entonces, la palabra enfermedad como concepto requiere de un análisis muy particular donde
como seres humanos construyamos nuestra propia perspectiva y con eso comenzamos el taller. Entonces, bueno, se comprende que la enfermedad, o que el concepto de enfermedad es parte de una cosmovisión y por lo tanto de un contexto histórico. Es decir, dependiendo el momento de la historia donde se pregunte uno el origen de la enfermedad varía, dependiendo el ámbito cultural donde se pregunte qué es la enfermedad y qué lo origina y cómo se trata, va a variar la respuesta. Entonces vamos a ir, a partir de esa diversidad también, generar una visión integral, porque al mismo tiempo pues, tenemos un cuerpo igual, ¿no? Tenemos unas necesidades biológicas iguales, entonces al final somos capaces de, a pesar de esa diversidad en este momento, a través de este diálogo, pues construir una visión común de lo que llamaríamos enfermedad y el cómo ir abordando los. Pues bueno, a partir de esta reflexión se diferencian distintas maneras de observar el cuerpo y de estos malestares que al cuerpo le aquejan. Bueno, algo bien importante, y no quiero desaprovechar la oportunidad de comentarles, la investigación sobre el origen de la enfermedad nos fue llevando a un concepto que es el de diseño biológico del ser humano, diseño biológico evolutivo, que es entender que el cuerpo se ha ido autoconstruyendo a partir de un proceso de evolución, ¿no? Donde cada tejido, donde cada célula es una forma de vida inteligente que responde a las necesidades externas y que se articula internamente con el resto de células, órganos que conforman todo el organismo humano. Y que esto es producto de una inteligencia que se autoconstruye, una inteligencia que nos atraviesa y que busca que busca esta continuidad de la vida humana. Entonces, cuando analizamos desde esta perspectiva y nos vamos yendo en retrospectiva, entendiendo el cuerpo humano, pues llegamos al tema de que somos una especie mamífera, y eso es como un concepto bien importante del que partimos ahí. Una definición que ofrecemos del ser humano es como una especie mamífera, eminentemente mamífera cultural. Es decir, que cultural significa que hemos desarrollado un gran neocórtex, una cabeza muy grande en esta parte superior, que nos permite tener una gran complejidad de lenguaje y basar nuestra supervivencia o nuestra continuidad como especie en nuestra capacidad de comunicarnos, organizarnos y transformar, ¿no? Transformar nuestro entorno a través de la técnica, de las herramientas, del conocimiento, ¿no? Y esa es la base de la vida humana. Cultural, evidentemente cultural significa que satisfacemos enteramente nuestras necesidades mediadas por un entorno cultural, un entorno simbólico, un entorno del lenguaje. En el principio era el logos, era el verbo, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere en el caso del ser humano desde su diseño biológico y que tengamos esta postura erguida y esta gran cabeza. Pues tenemos que entender, si queremos entender el conflicto de cualquier ser humano, tenemos que comprender en qué entorno cultural se formó su cerebro, sus redes neuronales que articularon la conexión entre sus órganos y que articularon la respuesta de estos órganos organizados ante un ambiente específico y que aprendieron a responder de cierta manera en esa formación que llamamos crianza. Entonces, esa es la otra parte, somos mamíferos. Ser mamífero implica nacer incompleto, nacer de una hembra y que necesitamos cuidados especiales porque somos el ser que nace más involucionado, con apenas el 23% de su cerebro desarrollado. Y el resto, este 77%, ¿no? que tenemos que desarrollar después del parto, es con interacción primero con la mamá y con lo que la mamá vive. Y el ser humano es un ser que si observamos el diseño biológico, no, debería estar pegado todo el tiempo con la mamá, ¿no? Pensando que venimos de culturas que eran nómadas, porque somos una especie totalmente nómada en su origen, aunque gracias a la agricultura hemos llegado a ser sedentarios, la mayor parte de la historia de nuestra especie es nomadismo. Entonces, criar un bebé humano implicaba un gran cuidado y una gran atención a la mamá para que la mamá pudiera criar un bebé que tuviera un impulso o una educación o una cultura de cuidado de apoyo mutuo con otros, porque es lo que se necesitaba en estos pequeños grupos. Pues bueno, ahí analizamos esta gran ruptura
Hay un gran concepto de Casilda Rodríguez que le llama matricidio. Es este momento histórico que está rastreado, que hay evidencias científicas, arqueológicas de este evento, que es esta ruptura de las culturas basadas que respetaban a la madre, ¿no? Basadas en esta cultura vitalista que ya nos veíamos como parte de la tierra. Y pasamos a una cultura que se le llama patriarcal, ¿no? Una cultura donde se basa ya no en el apoyo mutuo, sino en la propiedad privada, ¿no? Entonces ahí analizamos una serie de elementos que van surgiendo, ¿no? A nivel de este cambio cultural y decimos que hay una contradicción entre ser mamíferos culturales en una cultura anti-mamífera. Entonces, bueno, se va profundizando en cómo esta transgresión, ¿no?, cultural al diseño biológico que no respeta ciertas pautas que deberíamos tener, ¿no?, para desarrollar, como dice la antroposofía, para encarnar, ¿no?, para que el espíritu encarne, como dicen ahí, en el cuerpo, y el cuerpo exprese lo que viene a expresar a este plano, a este mundo. Entonces vemos cómo hay una cultura que transgrede y que impide el desarrollo de ese ser que debe habitar ese cuerpo y ese cuerpo que debe estar interactuando entre él sanamente y sanamente con un entorno, o sea, tener una conducta donde haga algo que me permita servir y servirme del mundo. Entonces, bueno, se comprende que la enfermedad es producto de esta contradicción entre el diseño biológico y evolutivo del ser humano y la cultura, donde, bueno, y entendiendo que cada órgano, cuando se enferma un órgano en específico, y aquí es donde empieza como este análisis interesante de las llamadas enfermedades, ¿no? O sea, como para entender por qué se enferma, entre comillas, un órgano, pues hay que entender qué función hace este órgano en el marco de todo el cuerpo. Y a partir de entender esa función, entenderíamos qué relación tiene este órgano con lo exterior. Entonces es bien interesante cómo entender la relación neurobiológica, es decir, en la relación entre cerebro y cuerpo me permite a la vez entender la relación neuropsicológica, es decir, yo como ser cultural, cómo satisfago mis necesidades afuera y cómo al no satisfacerse algunas necesidades, por ejemplo, la de ternura, la de apego en la infancia, mis conexiones internas orgánicas van a responder de una manera para adaptarse a aquello. Por ejemplo, en lugar de hacerme un ser sensible a mí mismo, a las necesidades de los demás, y empático y lo demás, le hago un ser insensible a mí mismo, entonces me puedo dañar a otros sin enterarme. Entonces, estas son el tipo de respuestas por poner un solo ejemplo. Entonces, bueno, eh, entonces esta relación entre cada órgano y cada función tiene un vínculo con el mundo exterior, por lo tanto, ¿no? Y con las formas en que las necesidades humanas deben satisfacerse para esta continuación biológica. Y tenemos que entender también en específico, y es algo que profundizamos mucho, cuáles son las necesidades biológicas del ser humano, siendo el ser humano lo que es como un ser eminentemente cultural, ¿no? Un ser que necesita de vincularse con otros. Entonces ahí vamos a ir profundizando, ¿no?, en la configuración de la cultura y la relación de esta configuración cultural con lo que llamamos cada una de las enfermedades. Entonces, bueno, ahí ya podemos presentar lo que es la psiconeurobiología o este modelo científico que nos permite comprender el origen de los síntomas físicos, emocionales y de conducta. Es decir, lo que vamos a entender acá no es algo así como remedios, aunque va a haber muchas respuestas. La invitación o lo que vamos a ir construyendo es un modelo diferente de interpretar lo que nos está pasando en el cuerpo y por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Ya no solamente enfocándonos en el síntoma, sino en toda la historia que hay detrás del síntoma, tanto la personal como la social, como la cultural, como el momento específico que estamos viviendo como especie, por ejemplo, ¿no?, la crisis que estamos atravesando y demás. Y son factores que uno va a ir entendiendo asociado a cada síntoma. Pues vamos a ir presentando distintos modelos teóricos que hemos ido construyendo basados en toda esta reflexión, ¿no?, como lo que llamamos el modelo de lo que es la relación de la creación al propósito, ¿no?, cómo opera cómo
opera el proceso de información, vamos a ir desmenuzando cómo la información va llegando y cómo afecta una ruptura, precisamente esto que llamamos el modelo del matricidio, cómo esta situación de transgredir el diseño biológico del ser humano interrumpe el flujo de esta información que nos permitiría ser lo que somos, ser estos seres creativos que expanden desde su creación, ¿no? Lo que es mejor para ellos y para los demás. O sea, en un entendimiento del ser humano, la enfermedad es una anomalía que no debería existir si el ser humano ejerciera lo que vino a ejercer esta vida. Entonces, más o menos vamos a ir comprendiendo todas estas relaciones. Y bueno, al final, que es la mayor parte del taller, vamos a decir, todo esto es la introducción, vamos a dedicarnos ahora sí a profundizar en la relación o el entendimiento de lo que son las llamadas enfermedades y qué origina cada enfermedad. Entonces ahí nos vamos a ir profundizando por síntomas, lo que llamamos ya propiamente los síntomas físicos, ya propiamente los diagnósticos, porque bueno, hay gente que dice, es que me diagnosticaron lupus, entonces bueno, el lupus es un diagnóstico de una enfermedad multisistémica, entonces vamos entendiendo cada síntoma por separado y luego entendemos el origen de todo el cuadro en particular, ¿no? Y obviamente vamos a profundizar en casos. O sea, no hay mejor forma de demostrar científicamente todo lo que vamos a ir explicando que con las personas que estén ahí mismo en el taller, que se abran a exponer lo que están viviendo, que se abran a entender el origen de lo que están padeciendo y como tener este movimiento interno de conciencia y también a nivel orgánico lo que se va experimentando es como muy interesante lo que se vive ahí. Entonces ya, como decía, toda la parte final del taller pues sería esto que llamamos dime qué te duele y te diré qué has vivido. Entonces, a partir de las preguntas que van haciendo las y los asistentes al taller, pues bueno, vamos desarrollando distintas explicaciones, pero como digo, primero se ven una serie de elementos teóricos, se va construyendo un modelo teórico, por ejemplo, el de psique, cerebro, órgano, tejido, que es básicamente la nueva medicina germánica y la descodificación como se conoce, ¿no? Entonces vamos a entender lo que son las leyes biológicas, que aporta el doctor Hammer, que es la base de una gran rama de este modelo, enriqueciéndolo con todo este proceso de investigación propio, que es este enfoque sociocultural de la nueva medicina y la neuroescritura. Y pues nada, de eso se va a tratar el taller, de ir comprendiendo, como dije, el origen, no solamente cómo tratarlos, pero también regularmente en estos talleres hay gente con muchísima experiencia y que conocen de miles de medicinas. Entonces, bueno, eso es de alguna manera lo que ya se tiene. Nosotros lo que vamos a aportar es una visión diferente de cómo interpretar lo que nos está pasando y aprender a preguntarle al cuerpo, aprender a preguntarle desde la conciencia, ¿no? ¿Qué se ha vivido? ¿Qué es que nos ha, o que han vivido nuestros ancestros, o que ha vivido nuestra madre, que nos ha llevado a nosotros a, a experimentar o a padecer algún tipo de conflicto? Y pues nada, muchísimas gracias. No sé si andan por ahí toda. Eso es como de lo que se va a tratar el taller.